buenas noches, amigos, amigas, amigues. Para mí es un gran placer estar acá en la noche de hoy. Y para mí también es un gran honor compartir esta mesa, aunque la mesa la tiene él, pero bueno, con Boaventura de Sousa Santos, y agradezco a Claxo por esta oportunidad. Aunque probablemente todas y todos ustedes ya conocen la trayectoria y los aportes fundamentales de Boaventura, es importante recordar que él se dedica, o muchos de sus escritos se dedican al desarrollo de una sociología de las emergencias. Según él, que pretende valorizar las más variadas gamas de experiencias humanas, contraponiéndose a una sociología de las ausencias. Y yo pienso que Claxo le ha puesto una dura tarea a Boaventura, que es la de tratar de explicarle al 1% de la humanidad lo que es la igualdad. Esa sí que es una verdadera asignatura para la sociología de las ausencias, porque para el 1%, el de ahora y el de antes, la igualdad nunca ha importado. De hecho, la idea de construir una sociedad igualitaria y democrática ha existido tanto en la forma de ideal como de pesadilla desde los inicios de la civilización occidental. Como pesadilla para aquellos que veían con terror la posibilidad de perder sus privilegios frente a grupos a los que ni siquiera consideraban humanos: las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos esclavizados, las y los pobres, etc. Y como ideal para aquellos y aquellas que creían en la posibilidad de construir un sistema democrático para iniciar así una igualdad o reparar por lo menos las desigualdades. Sin embargo, la relación entre democracia e igualdad es un asunto reciente. No es que la democracia nació aparejada con la igualdad. De hecho, de los primeros movimientos que demandaron el establecimiento de esa relación entre igualdad y democracia fueron el feminismo y el abolicionismo. Esta relación la plantearon en términos éticos y de aspiraciones, no solo como un problema de justicia, sino en nombre de una visión para transformar el mundo en un mejor lugar. Pero estos ideales de transformación han enfrentado serias limitaciones desde sus inicios, ya que la democracia moderna, como el capitalismo liberal, nacieron aparejados y son herederos del régimen colonial. En ese sentido existe una tensión permanente entre un sistema político que pretende ser igualitario, la democracia, cuando está enlazado a un sistema económico, el capitalismo, cuya esencia es justamente la desigualdad. Y el capitalismo fue un sistema transcontinental desde sus orígenes, que siempre dependió de la explotación, de la racialización y de la generización del trabajo para producirse y reproducirse. Desde esa perspectiva, el ideal de muchos grupos históricamente excluidos de reducir las desigualdades utilizando los mecanismos de la democracia se ha topado desde sus inicios con un sistema cuyo funcionamiento se basa en la injusticia y en la exclusión de las amplias mayorías. La desigualdad generada por el capitalismo no se limita entonces a una distribución de la riqueza. Es un orden sociocultural que tiene muchas consecuencias, tales como la negación de las capacidades humanas para desarrollarse, la subordinación, la discriminación, la exclusión, la humillación, el desempoderamiento, la inseguridad, la violencia e incluso hasta la posibilidad de construir sentidos de pertenencia. Y estas situaciones solo han tendido a empeorar con la aplicación de modelos económicos neoliberales que le dan prioridad a la eficiencia del mercado y de los negocios, pero no al bienestar de los pueblos. Estos modelos que más bien han aumentado la desigualdad, la fragmentación social, la inseguridad en todas sus dimensiones y la violencia, nos muestran que en la mayoría de las sociedades occidentales se asumió el discurso de la igualdad como parte de la retórica,
pero no se incorporó como una dimensión inherente a la justicia social. En ese sentido, el neoliberalismo le impone un reto mayor a los ideales de justicia y de igualdad. Las técnicas de la globalización neoliberal están impregnadas de cálculos morales acerca del valor diferenciado de las personas. Es decir, el neoliberalismo produce una biopolítica de instrumentalización de la existencia humana y desecha muchos cuerpos, aquellos cuerpos que no considera valiosos o necesarios. Y las principales víctimas del desecho humano son las mismas de siempre: las mujeres, las y los pobres, los grupos racializados, colonizados, las y los jóvenes, las niñas y los niños. De hecho, en América Latina y en muchas partes del mundo está en funcionamiento un proceso letal de grandes proporciones, resultado de un proceso de acumulación que se ha vuelto necrótico y que deja a su paso la desaparición de especies, de territorios, de culturas, de lenguajes y, por supuesto, de personas. Algunos autores le llaman a este momento de la acumulación capitalista la era del necroceno. Es tanta la destrucción y la muerte que tenemos que hablar ya incluso de una nueva era. Y la necropolítica de género, los feminicidios, son parte integral de la era del necroceno. Yo vengo de una región del mundo que en este momento está mirando un éxodo de migrantes por miles hacia los Estados Unidos. Un éxodo de personas que están prácticamente desfalleciendo en el camino, donde el 100% de los niños y de las niñas que van en esa caravana están enfermos, tienen diarrea, gripes, problemas respiratorios y tienen los pies destrozados. Esa es la clase de necropolítica que genera el necroceno, el desecho completo de miles y miles de personas. Y yo creo, en ese sentido, voy a hacer una pequeña propuesta, que si queremos encontrar salidas a esto, a lo mejor, solo a lo mejor, es el dolor lo que nos puede unir. Porque justamente es la falta de empatía la que ha producido esta necropolítica en esta era. Entonces, en su manifestación en la organización social de este régimen en extremo desigual, Boaventura de Sousa Santos le ha llamado el fascismo social. Por eso, ahora le dejo a Boaventura la dura tarea de, en la era del necroceno y en el proceso de afianzamiento del fascismo social, explicarle al 1% lo que es la igualdad. Y tal vez pueda ofrecernos algunas claves sobre cómo finalmente transformar la pesadilla de los que siempre le han tenido pánico a la igualdad en una realidad para todas y todos en este mundo. Muchas gracias. Boaventura de Sousa Santos, compañeras y compañeros. Gracias. Buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Es un placer enorme estar aquí en este foro mundial. Fueron 2 días agotantes, ustedes están cansados, pero queremos seguir y seguir exactamente con la reinvención del pensamiento crítico, de la resistencia y de la lucha por una sociedad mejor. Mi inclinación personal es que me rehúso a explicar al 1% lo que es la igualdad. Y la razón es sencilla. Es como explicar al diablo que Dios es bueno. Además, estoy seguro que no me escuchan. Si me escuchan, no me entienden. Si me entienden, pueden prenderme, expulsarme de la universidad o hacer otras cosas. La Escuela Sem Partido de Brasil acaba de enumerar los libros que deben ser prohibidos, precisamente porque llevan muy en serio la idea de la igualdad.
Karl Marx, José Saramago, Milton Santos, Paulo Freire, e eu estou tristíssimo porque ainda não tenho o privilégio dos meus livros estarem na lista. Tenho que crescer muito. Ora bem, eu penso que para nós começarmos com esta pergunta, tínhamos que, talvez, então, a minha inclinação é explicar a igualdade aos 99%. Mas é necessário? Eles não sabem o que é? Precisam da minha explicação? Eu penso que não. Então vamos ver o que é que podemos fazer com esta provocação que me foi feita. Porque é uma provocação, obviamente. E tentar ter uma conversa sobre este tema. Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos ter alguns consensos. Bem, todos sabem de onde é que vem o 1% e o 99%. A contraposição entre o 1% e o 9%. Não vem do Occupy, não vem do movimento dos indignados, vem de uma das últimas páginas, a página de 10 de agosto de 1917, do diário de Tolstói. Muito pouco tempo antes de ele morrer, ele refere que a sociedade russa era uma sociedade do 1% e do 99%. É essa a inspiração do termo. E realmente nessa altura não havia Tolstói não via nenhuma alternativa a essa situação e sofria intensamente com isso, até porque a educação a que ele se dedicava não parecia estar a dar os resultados que ele queria que dessem. Pouco tempo depois, inicia-se verdadeiramente o século XX e surgem dois grandes modelos de transformação social, dois grandes blocos de conhecimento que vão exatamente pôr em contraposição a igualdade e a desigualdade. Estes dois grandes modelos são, como todos sabeis, a democracia. Eu estou a falar português. Que maravilha! Já não sei que língua hablo. Ya no sé qué lengua hablo. Voy a pasar al español. No, ustedes entienden. Los portugueses, los brasileños entienden mejor el español que al revés. Entonces, no sé por qué, pero está interesante esto, ¿no? No, realmente para contestar esta pregunta es necesario saber si tenemos algunos consensos a partir de los cuales nosotros podemos contestar esta pregunta. Y como digo, había al inicio del siglo XX estos dos grandes modelos para una transformación progresista de la sociedad donde la cuestión de la igualdad era contrapuesta a la desigualdad brutal de la sociedad. La Revolución Rusa, obviamente, de que celebramos el año pasado y este año también, sigue la celebración, fue la revolución, la otra fue el reformismo democrático, sobre todo después de la derrota de la revolución alemana en 1921, con la muerte, el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Entonces tenemos esos dos modelos ahí y realmente eso alimentó mucho las respuestas a estas preguntas que ahora hacemos. El problema nuestro es que al inicio del siglo XXI parece que ni la revolución ni el reformismo democrático están en la agenda política. Lo que está en la agenda política es el contrarreformismo, son las luchas defensivas o la acción por posición, como diría Gramsci, mantener la posición y no el movimiento, de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son nuestros consensos para empezar a luchar de manera que haga sentido poner esta cuestión? Porque esta cuestión no es una cuestión intelectual, es una cuestión política, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos aquí políticos de la década ganada
Y hubo algunos consensos, pero hubo divergencias por ahí, ¿no? Y esas divergencias hay que ahora resumirlas un poco antes que les diga por dónde voy en esta cuestión. La primera es que realmente líderes impresionantes, que nos impresionaron, como verán a todos, y vemos que tenemos líderes progresistas, y ustedes no han visto todo, porque van a ver ahora Guilherme Boulos y Manuela Dávila, y van a ver lo que tenemos. Van a ver lo que tenemos en el continente para los próximos años. Nada de desesperar, nada de desesperar. Pero vemos que todos ellos son marcados por una trayectoria muy problemática. O porque fueron derrotados en elecciones democráticas, o derrotados por golpes, o porque están en poder y por eso tienen una visión distinta. Cristina fue absolutamente fabulosa en su análisis del neoliberalismo, pero solidaridad crítica, perdóname Cristina, pero la distinción entre izquierda y derecha nunca fue tan importante. Yo comprendo que tú, Cristina, estés en campaña electoral, pero yo no estoy. Dilma me apasionó como siempre por este momento analítico fabuloso que ella tuvo de lo que pasó, la política más honesta de este continente impedida por los políticos más corruptos de este continente. Pero, mi querida Dilma, necesitamos de mais autocrítica a nuestros errores. Pero mi querido amigo, gran amigo, Álvaro García Linera, brillante, hay dos hombres, son hombres, hay mujeres varias teóricas, pero con responsabilidades políticas. Dos hombres, uno en Brasil, muchos de ustedes no lo conocen, pero es Tarso Genro, que fue gobernador de Río Grande do Sur, un hombre inteligentísimo, y Álvaro García Linera. Los dos grandes políticos con una teoría profunda de la política. Álvaro fue brillante, como es siempre, y realmente analizar todos los logros del proceso de Evo. Pero, Álvaro, te olvidaste de la Pachamama. En ningún momento se habló de la Pachamama, de la suma causa y de la suma camaña, del buen vivir de los pueblos indígenas. No estamos en el continente de Juan Carlos Mariátegui, que en los 7 ensayos ha dicho muy claramente que el pecado original de la América Latina ha sido construida sin el indio y en contra del indio. No podemos continuar en eso en el siglo XXI, de ninguna manera. Y ahí viene otro gran querido amigo, Gustavo Petro, que lo conozco desde hace años, alcalde, donde estuvimos intentando de hacer la democracia participativa en Bogotá. Brillante su análisis, ustedes han visto. Y aquí era interesante. Todos ustedes vieron que fue el único político que ha traído realmente la necesidad de un otro modelo económico, político, de realidad del proceso. El aguacate en contra del petróleo, como él dijo. O sea, una política de izquierda orientada para la defensa de la vida, y la vida incluye la Pachamama, la madre tierra. Y no puede ser de otra manera.
Entonces, como son dos mis amigos míos, yo voy a pedir que urgentemente Álvaro García Linera y Gustavo se encuentren y se junten, y si posible con Dilma, y si posible con Guillermo, con Manuela, y obviamente con Cristina, y que piensen bien, que es por aquí que nosotros vamos, y que estamos pensando los que estamos acá todos. Pero hubo más consensos. Los consensos que tuvimos aquí, que es muy claro, y Juan Grabois lo ha dicho de una manera clara, es que no podemos dejar de tomar del poder para transformar el mundo, es claro, pero la primera medida cuando se toma el poder es transformarlo. Y por eso es necesario que no haya una dicotomía entre tomar y transformar el mundo. Es necesario tomar el poder y transformar el poder para transformar el mundo. Pienso que es un consenso de que salimos acá más o menos fuerte, ¿no? Pero hay un otro. Ahora hablamos más de nosotros y no de ellos, ¿no? Es que realmente la transformación política en las próximas décadas no va a salir solamente de las instituciones. Al contrario, las instituciones tienen que ser descolonizadas, despatriarcalizadas, democratizadas, desmercantilizadas. Hay que empezar por la descolonización de la universidad y de los centros de investigación. Este momento que tuvimos aquí fue impresionante, con Nilma Gómez y con todos los investigadores y investigadoras negros de este continente. Pero qué crueldad que sea todavía necesario hoy hacer esto. Esto no es una victoria, es también una derrota nuestra. Tenemos que ver de los dos lados y es eso que nos lleva a caminar. Por eso las instituciones tienen que ser formuladas, castigadas, luchadas desde fuera también, desde las calles. Y las calles tuvieron una importancia muy grande en este coloquio. Pero no hubo un último consenso, que me parece muy importante acá. Lo que vigoró entre nosotros, mesmo nuestros colegas europeos que parecen un poquito más fríos, fue la razón caliente. O sea, un sentir pensar, como nos decía Orlando Falsborda, corazonar, como dicen los indígenas de Ecuador. O sea, la idea de que nosotros necesitamos de argumentos, pero hay emociones. Hay una profunda experiencia de los sentidos sin los cuales no podemos cambiar el mundo. Nadie cambia el mundo por razones racionales frías. Hay que haber rabia. Hay que haber indignación. Y eso estuvo aquí. Y dos mujeres fabulosas lo hicieron de una manera totalmente distinta. Como la razón caliente puede ser distinta. Una fue Nilma Gómez con el concepto del cuerpo negro como un cuerpo extraño. Un cuerpo que está donde no debía estar. Y lo que Nilma no les ha dicho, pero que digo ahora, me permite, querida Nilma, es que Nilma había sido víctima de racismo acá, a entrada. Entonces los problemas no son teóricos y no fue de la organización, por supuesto. Fue de otros que estaban por ahí. Pero después hubo una otra forma de razón caliente, donde la indignación puede ser un gran ejemplo para los jóvenes científicos sociales de este continente, donde la indignación está fuerte dentro de una razón que parece fría, pero no lo es. Fue el análisis de los dos complots fuertes en América Latina de Rita Segato, que ustedes quizás apreciaran tanto cuanto yo. Claro que estos son algunos ejemplos de lo que fue riquísimo. Voy a mencionar otros de esto. Y ahora sí vengo a la pregunta. Es una pregunta vieja.
Los que me hicieron esta pregunta debían tener vergüenza. Pablo, tienes vergüenza. Primero, la igualdad. No. En el siglo XXI no basta la igualdad. Es necesaria la diferencia también. Por eso tengo que explicar no solamente la igualdad, sino también la diferencia. Porque todos conocen, algunos conocen por lo menos, lo que he escrito hace mucho tiempo. Tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Estos son los derechos del siglo XXI. Uno no puede existir sin el otro. Y es por eso que formulada así, esta idea da la idea de que solamente el capitalismo crea desigualdad. Y ese es otro error del pensamiento crítico del siglo XX. El pensamiento crítico del siglo XXI tiene que meter en la cabeza, porque está en las luchas, que la dominación moderna es capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y que la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación actúa en articulación y la resistencia está fragmentada. Los que luchan contra el capitalismo muchas veces son racistas y sexistas. Mucho del movimiento afro ha sido sexista y se ha olvidado del anticapitalismo. Y mucho feminismo ha sido racista y se ha olvidado del anticapitalismo. Entonces, en cuanto seguimos divididos, la dominación nos domina como manteca. Y por eso tendremos que tener una otra epistemología. Pero hay una segunda debilidad de esta pregunta, que es una pregunta del siglo XX, no una pregunta del siglo XXI. Es que presupone que hay un conocimiento solo para explicar. No se puede pensar que es el pensamiento, conocimiento académico, el único que tiene validez para explicar la desigualdad o la igualdad en el mundo. Porque eso no puede ser, porque eso es caer en una trampa. Es pensar que el conocimiento del norte, que fue el conocimiento dominante eurocéntrico, que fue lo que legitimó la desigualdad, te va a explicar ahora la igualdad. No puede ser. El conocimiento eurocéntrico es el conocimiento de los vencedores. La socialdemocracia en Europa fue posible debido a una explotación sin límites de las colonias. Entonces, no podemos pensar que son las epistemologías del norte que nos conducen a eso. Tenemos que pensar que hay otros conocimientos en las luchas sociales, conocimientos nacidos en las luchas. La lucha es en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, en contra del patriarcado. Y en esas luchas vamos a buscar el conocimiento para contestar a esta pregunta. Y ese conocimiento lo llamo la epistemología del sur. Ustedes pueden llamar lo que quieren. Pero lo importante es que sea conocimiento nacido en la lucha. Obviamente que la ciencia moderna puede ayudarnos. Porque hay un pluralismo interno enorme dentro de la ciencia eurocéntrica. Yo estoy metido en una lucha enorme en Brasil en este momento, que es un ejemplo de donde los diferentes conocimientos nos pueden ayudar. Que la lucha contra los agrotóxicos y la agricultura industrial en Brasil. Obviamente. Necesitamos, obviamente, de químicos, de ingenieros, de biólogos, que están de nuestro lado y que nos dicen que una fresa tiene X% de veneno. Es importante para la lucha. Al lado del conocimiento de los campesinos del Ceará, de Bahía de Todos los Santos, que saben que sus pulmones y los tumores en la cabeza de los niños, los cánceres son producidos por el glifosato y otros venenos que tiene, obviamente, la agricultura industrial. Entonces, nosotros hacemos lo que llamo una ecología de saberes, entre el saber campesino, el saber popular de las mujeres en su casa, con los niños,
y el saber científico. Claro, no nos interesa el conocimiento de los biólogos, ingenieros, agrónomos financiados por la Monsanto. Por favor, ese no. Pero hay otros que están con nosotros. Por eso yo pienso que es muy importante pensarmos que hay otros conocimientos. Y aprovecho para invitarlos que mañana vamos a estar todo el día en un foro, el foro especial, que es un foro sobre las universidades populares de los movimientos sociales. Ahí voy a estar todo el día. Y vamos a estar con las diferentes universidades populares del continente, donde este conocimiento nacido en la lucha se está a tentar articular en redes sur-sur, también con el conocimiento fraterno académico que tenemos. Y quizás podemos mañana pensar y anunciar que se va a crear una universidad popular de la Garganta Poderosa de Zavaleta. Entonces, nuestro problema es que el conocimiento que necesitamos no es un conocimiento de vencidos, es el conocimiento de los resistentes, no de las víctimas, sino de los que resisten, de los que no desisten de la lucha y que por eso siguen en esa lucha. Y por eso, por veces, esos grupos van a tener una otra manera de contestar. Quizás ellos puedan contestar a 1%. Curiosamente, nosotros tuvimos en 2001 un ensayo de un diálogo e intentar explicar la igualdad a los 1%. ¿Saben qué fue? Los más viejos se recuerdan. Hicimos un diálogo por internet, presencial, internet, digamos, virtual, entre el Foro Económico de Davos y el Foro Social Mundial, que se reunía por la vez primera en Porto Alegre. Y del otro lado estaba George Soros, que ahora es considerado un peligroso terrorista por Trump y por los húngaros reaccionarios, ¿no? Pero era el hombre que estaba justificando la riqueza del mundo. Pero no es eso que nos interesa. Yo pienso que realmente nosotros debemos intentar de ver cómo podemos explicar la igualdad, para quién y para qué. Entonces vamos a ver rápidamente. Mi tiempo va pasando, vamos a ver si logro avanzar un poquito con esto, ¿no? Es que, por un lado, si el conocimiento es un conocimiento desde las luchas sociales, entonces yo tengo que empezar por ver cómo se puede explicar la igualdad, no a partir de la igualdad, sino a partir de la desigualdad. Nosotros pensamos, y esa era la trampa de esta pregunta, o sea, ¿por qué no preguntar o explicar al 99%? Yo pienso que es más importante explicar, si no es necesario, vamos a ver lo que hacemos con esta pregunta, pero realmente es ahí que está. Y para los que tienen sido víctimas de colonialismo, capitalismo y patriarcado, yo pienso que es su experiencia la desigualdad. Es a partir de la desigualdad que vamos a explicar lo que es la igualdad. Y doy una experiencia personal. Domingo pasé gran parte del día en Zavaleta. Ahí estuve. Y lo que aprendí de lo que es la igualdad fue esto. Realmente no es igualdad de que la gente tenga que sufrir tanto y trabajar tanto para lograr un comedor donde los pibes pueden comer 3 días, por lo menos una vez, una buena reflexión al día. No es igualdad. No es igualdad el hecho que todas las personas con quien conversé tienen un pariente, un nieto, un hijo, un amigo que fue asesinado por la policía. Esto no es igualdad, de ninguna manera. No es igualdad en que las recientes tormentas aquí en Buenos Aires, cuando las cloacas no aguantan, los niños acordan por la mañana con las camas llenas de mierda. No es igualdad esto.
no es igualdad, disculpen la palabra fuerte, pero es mismo mierda, ¿no? Las cloacas salen. No es igualdad que un hombre que tiene un coma diabético pueda morir porque la calle es muy estrecha y por eso la ambulancia no puede llegar a su casa y en camino se va a morir. O sea, la desigualdad se explica, y ella que explica la igualdad. Y aquí era una nota, si tengo 2 o 3 minutos más, a Nacho Levy, mi querido amigo, para le decir que realmente ni toda la academia es una academia que vive de privilegios, porque hay mucha gente aquí que está arriesgando sus carreras para trabajar con los movimientos sociales, para no se fijar en escribir solamente textos. Y por eso esa academia está contigo, Nacho. Esa academia está contigo. Y por eso la unidad del campo popular, yo hablaba esto hace poco con Nacho, la unidad del campo popular va a incluir todos los académicos que están aquí dispuestos a luchar, a arriesgar sus carreras para poder trabajar un pie en las universidades o centros, otro pie en la vida política. Y por eso, con base en eso, yo voy a darles 2 o 3 ideas muy rápidas. ¿Cómo podríamos nosotros explicar? Hay 2 o 3 maneras de denunciar la desigualdad y por eso explicar lo que es la igualdad como denuncia y como instrumento de lucha. Como instrumento de lucha no debemos decir todo a los 1%, porque como Regis Debray, que fue recordado aquí por Goran Thurborn esta mañana, Regis Debray, al hacer su informe para Fidel Castro, después de la Revolución Cubana, concluyó muy rápidamente que la derecha había aprendido mucho más de la Revolución Cubana que la izquierda latinoamericana. Por eso no pienso que podemos dar todos los argumentos, pero vamos por 2 estrategias opuestas. La primera es la gandhiana. La gandhiana fue esto: hubo un debate entre Nehru y Gandhi sobre cómo distribuir la tierra. Y Gandhi era en contra la reforma agraria por una razón sencilla, es porque decía, no, yo voy a convencerlos, porque son hindúes, es gente éticamente buena, yo puedo convencerlos que no deben tener tanta tierra, que es injusto y que deben donar sus tierras y que deben compartir sus tierras. Y fue una lucha terrible porque realmente Gandhi no aprobó la reforma agraria, no funcionó el Gandhi. Pero la verdad es que es eso hoy que estamos pasando. El capitalismo financiero no acepta otra regulación que no sea la suya con su consenso, con su consentimiento. En eso estamos. Y eso es que es peligroso, porque yo pienso que tiene que haber una otra regulación. Entonces la otra que propongo es una que nos obliga a reconceptualizar el capital financiero, porque el capital financiero es la gran fuente de la desigualdad brutal de nuestro tiempo. Y entonces hay que reconceptualizar el capital financiero. El capital financiero es un crimen organizado. Y tiene que ser reconceptualizado como crimen organizado. Es un crimen económico. Es un crimen que tiene fraudes fiscales, que tiene obviamente estelionato, que tiene abuso de poder, que tiene corrupción. Es un crimen, pero es también un crimen, como Pierre Salamá lo ha dicho antes, es un crimen contra la vida, porque la esperanza de vida va a disminuir con las políticas de austeridad del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Es por eso el gran crimen de lesa humanidad del futuro. Estamos celebrando los 70 años de los derechos humanos. Los grandes crímenes de lesa humanidad de los próximos 70 años, espero que menos, serán los crímenes financieros y los crímenes ambientales. Son esos que están matando la vida, son esos que nos están matando. Y por eso yo termino con la idea de que nosotros, si vivemos miles y miles de ideas de Zabaletas y de otras fillas por todo el mundo, miramos que hay alternativas
O problema é que necessitamos de um pensamento alternativo de alternativas. Eu não estou seguro que aqui lo logramos plenamente, mas quedo esperançado que muito deste pensamento alternativo de alternativas está emergindo no continente. E isso é que é importante. ¿Por quê? Porque é esse que está generando as alternativas que podem realmente cambiar. Outra forma política de Estado, outras economias, outras democracias. Ustedes sabem que a Constituição de Bolívia diz que há 3 formas de democracia: representativa, participativa e comunitária. 7 formas de propriedade. Uma de elas é a individual, mas há outras. Estas alternativas têm que sair, mas estão invisibilizadas por lo que chamo a sociologia das ausências. ¿Por quê? Porque realmente nós nos habemos acostumbrado a não ver estas ausências. E termino com isto. Em 2006, houve uma comuna fundamental neste continente, a comuna de Oaxaca, 2006. Autogoverno total. Durou mais que a comuna de Paris. Há miles de livros sobre a comuna de Paris, não há um solo. Solo de Gustavo Esteva e da grande Norma Jarraca, grande amiga, falecida, que agora le presto mis honores a essa grande mulher que foi Norma Jarraca. Poucos livros sobre esta grande comuna de Oaxaca. Então, há alternativas, mas vocês têm que pensar que têm que dispensar muito do pensamento crítico antes que construyam um pensamento crítico que seja um pensamento alternativo de alternativas. Solamente assim vamos ser, neste próximo siglo, rebeldes competentes. Muchas gracias. Gracias, Montserrat. Gracias, Boaventura.